Esto es El Arenero, depositando en tu mente lo que otros creen desperdicio. Gancia, Gancia. Oh, cálmate, quietecita, eso es, así. A ver, ¿cómo empezar este relato? 1856, después de varias décadas donde el país no solo sufría de hambre y desigualdad, se nos arrebataba más de la mitad del territorio. Por aquellas épocas era un estimado de 7 millones de pobladores, donde solo 800,000 eran letrados y el restante eran analfabetas y muy pobres todos. Los liberales, encabezados por Benito Juárez, dictan una ley muy desigual, la Ley Lerdo. Esta ley consistía en declarar baldías las tierras corporativas y eclesiásticas, y peor, la de las comunidades. El propósito era restarle poder a la iglesia, pero con esto, al pueblo, a los campesinos, a los sombrerudos, pues. Esta ley crearía nuevos hacendados, grandes y pequeños, una pequeña burguesía, los perjumados, rancheros y hasta abajo los campesinos, los indios y como nos llaman, estos últimos desplazados a la más triste pobreza. Ya en 1971 hubo elecciones. Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz pelean junto a Benito Juárez por la presidencia, y este último vuelve a ganar las elecciones. Lerdo y Porfirio sospechan que hubo fraude. Díaz planea la forma de derrocarlo, pero el destino le sonríe y Juárez fallece. Pero Lerdo asume como presidente interino. Ya en el poder, sube impuestos, expulsa las órdenes religiosas y se ganan enemigos muy poderosos, muy poderosos. En 1876 convoca elecciones y es ahí donde reafirma la presidencia, pero al Tata no le gustaría nada, no. Y lo que no consiguió en las urnas, lo conseguiría a través de la fuerza. Con la llegada de Porfirio al poder, nace el porfiriato. Hay que decirlo. Bajo su mandato, la economía crece, la industria se hace fuerte y el país se moderniza, pero a un alto costo. Los olvidados fueron los campesinos, los indígenas, los pobres, como siempre los pobres, que se hicieron más pobres con el paso del tiempo, al grado de ser casi esclavos. La expropiación de tierras fue una constante durante todos esos años. Así pasó mucho tiempo, elecciones tras elecciones, fraudes tras fraudes, y el único triunfador era siempre el Tata Díaz. Hasta que llegó 1906. En algunos centros urbanos y mineros surgían movimientos obreros combativos y muy combativos. En este año y el siguiente, 2 huelgas son salvajemente reprimidas por el régimen de Díaz.
Algunos burgueses y clase medieros comenzaban a molestarse con la clase de el poder, sí, con la clase del poder y su acumulación obscena de dinero, del billete, de la plata, de la marmaja, pues. Y para incrementar el enojo, en 1907 hubo una enorme sequía acompañado de muy malas cosechas y Díaz ya tenía 8 décadas de vida y anunciaba que sería nuevamente candidato a la presidencia, nuevamente, en unas elecciones claramente manipuladas por Díaz, queda otra vez en la silla, sí, en la silla. La oposición comandada por Francisco y Madero explota. Sí, explotó. Porfirio lo manda a matar y Madero huye con los trinches güeros, sí. Ya en el Gabacho llama a la rebelión armada en contra de Porfirio y sí, le puso fecha y hora. Y esto sería el 20 de noviembre de 1910 a las 6 pasados meridiano. Ya en el año del centenario, 1910, varios estados se levantan en armas. Al norte, comandados por nuestro mismísimo general Doroteo Arango. Pancho Villa, pues. Sí. Y al sur, nada más y nada menos que por la mano de Emiliano Zapata. Como les decía, Pancho Villa comienza a tener mucho respeto, sí, por su táctica en combate, sí, y su habilidad para hacerse de temer. Mismamente nuestro general se pudiese decir que fue uno de los primeros actores del cine, sí, ya que Hollywood, sí, lo contrató para ser nada más y nada menos que protagonista de varias películas, sí, lo tenían que retratar en combate, las que se llevaban por las noches. Se tenían que volver a hacer al día siguiente a plena luz para que quedaran bien en sus peliculitas. Y en el sur, en Morelos, también se levantan armas Emiliano Zapata. Y ya con el pueblo encrespado, Díaz opta por salirse y se va al exilio para nunca más regresar. Sí. Es ahí donde Francisco y Madero asume la presidencia. Ya estando en la silla, Madero no corrige las leyes de la propiedad de la tierra que había prometido. Zapata, cansado de la inoperancia de Francisco, en 1911, noviembre para ser exacto, y al siguiente año, comienza a hacer el plan de Ayala y expropia las tierras de los hacendados, caciques y burócratas del porfirismo, lo que ocasionó batallas con el ejército federal de Madero. En el norte de México, en Chihuahua, Pancho Villa comanda la temible División del Norte. En 1913, invade varias ciudades, mientras en la Capirucha, la cucaracha de Victoriano Huerta asesina a Francisco y Madero y a José María Pino Suárez, sí, y queda como presidente interino. Mientras Zapata y Villa, el bigotón barbudo de Carranza y Álvaro Obregón se alinean para combatirlos. Juntos logran sustituirlos. Ya en 1914, Carranza y Obregón se alían
buscando el consenso de todos los líderes para llevar el mando del país con los constitucionalistas. Pancho y Emiliano desconfían y siguen combatiendo por su cuenta, al grito de tierra y libertad que se multiplica por todo el territorio nacional, sí. Pero el ejército constitucionalista de Carranza y Obregón está más organizado, armado y equipado, y derrota a Pancho en 1915 y a Emiliano al año siguiente, o sea, 1916, y el Barbitas es nombrado presidente. En 1917, con la nueva Constitución, nace el Nuevo México, sí, el nuevo, y se regularizan las tierras. Pero Carranza no emprende normas sociales que trasciendan. Manda asesinar a Zapata en 1919 y Villa se recluye en Chihuahua, sí, en Chihuahua. Con el pasar del tiempo, Obregón tiene diferencias con Carranza y obtiene apoyo de obreros y campesinos. Y como es costumbre en esta política mexicana, Álvaro manda asesinar al Bigotes de Venustiano en 1920, sí. Después de más de 1 millón de mexicanos, de compatriotas, de guarachudos, de gente que creía en los ideales revolucionarios, sí, este año se restablece la paz. Obregón, el hombre de una sola mano, sí, porque la perdió en combate con nuestro general Villa. Además, por esta condición, el pueblo decía que convenía tenerlo de presidente porque robaría menos, sí, sí. Bueno, les contaba, Álvaro restablece la vida constitucional del país, reordena la economía, mejora la educación pública e impulsa las artes. Pero la suerte se le acabaría en 1928, el 17 de julio, sí. El hombre que decía que nadie aguantaba cañonazos de 50,000 pesos fue asesinado dentro de un restaurante de la Ciudad de México por José de León Torán. Así se cerraría una de las etapas más reconocidas de México en el mundo. En 1963, Adolfo López Mateos definió de manera magistral lo que fue nuestra revolución. La Revolución Mexicana fue la revolución perfecta, pues al rico lo hizo pobre, al pobre lo hizo pendejo, al pendejo lo hizo político y al político lo hizo rico, sí. General, ahí vienen los pelones. ¡Ah, hijo! Nos tenemos que ir y agarrar nuestras carabinas para seguir combatiendo la ignorancia. Tenemos que resguardar nuestra fortaleza llamado el Arenero, que fue escrito, balbuceado y vomitado por el mismísimo general de infantería de la primera división, Salvador Montiel, que espera sus Adelitas esta noche. Pues bueno, si libramos la batalla, pues... La edición final estuvo a mano de nuestro director de orquesta, el mismísimo Isaac Yotti, y una chorro de voz Montiel, que en pleno combate nunca se raja, sí, nunca. Y ahora ustedes que creen en este movimiento, únanse a nosotros para que cada vez seamos más y más de los que creemos en el saber. No olviden activar la campanita que como Hidalgo les avisará cada vez que haya un nuevo combate. Y ahora sí, pelaos, los dejo porque hay que combatir a estos pelones. ¡Ay, hijo! ¡Échale bala, échale bala! Esto fue el Arenero. ¿Qué le faltó decir a un general?
Ve que si te interesa el movimiento te puedes reclutar ahí donde dice suscríbete y difunde la información de que cada semana estaremos listos para combatir. Síganos por todos los medios disponibles. Ahora pelados, echen el ritmo.